buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día jueves. Estamos ya a 8 de febrero y temas importantes hay para debatir con el staff permanente de los jueves que les presento en un minuto. ¿Qué temas tenemos? Por ejemplo, bueno, el informe de la relatora de Naciones Unidas sobre la situación de las cárceles en nuestro país y ejecuciones extrajudiciales, obviamente merece un análisis. El gobierno pidiendo la continuidad, la prórroga de las medidas extraordinarias, elecciones en Costa Rica, hay datos interesantes que hablar, y el vicepresidente Ortiz insiste en que las elecciones internas del FMLN deben ser transparentes para decidir la candidatura presidencial. Mis invitados, Miguel Fortín, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido. Dicen que nos vas a traer paternas aquí para comer o ¿sí? O semita o cualquier cosa. Semita, ¿no? Es que yo no sé qué pasa, pero la producción nos está poniendo con semita. Vamos a hacer el reclamo al aire. gusto de verte acá, Miguel. Igualmente. Dago, ¿cierto? Hacen falta semitas. Tienes razón, Miguel. O paterna para cambiar pero ya sabés que eres el culpable. Sí. Ajá. ¿Ah? Este Miguel es el culpable. Félix Ulloa, buenas noches. Bueno, yo pido totopostes y tus tacas. Ya. Cabal, Todo es barato, no están pidiendo ninguna exquisita. No. Hay que tenerlo. Sí. Vamos a saludar, por supuesto, a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, señores, preocupante lo señalado por la relatora especial de Naciones Unidas, que vino al país a ver cómo está la situación de las denuncias que han habido, que principalmente en nuestro país ha hecho la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en relación a que en el país hay ejecuciones extrajudiciales. Y por otro lado, que las medidas extraordinarias están teniendo un efecto devastador en mucha parte, en parte importante de la población reclusa. Hay que obviamente poner en orden de que no todas las cárceles tienen este tipo de medidas extraordinarias, pero son de las 22 cárceles, tengo entendido que hay 9 que obviamente tienen la aplicación de estas medidas extraordinarias. ¿Qué opinan ustedes de lo que dijo la relatora? ¿Hay que hacerle caso o no hay que hacerle caso? Bueno, siempre hay que escuchar lo que alguien dice, y más si es una persona con tanta relevancia como la relatora de las Naciones Unidas. Lo que pasa es que hay que entender los contextos en los que las cosas ocurren. Nuestras cárceles no son centros de rehabilitación, nunca lo han sido. Los centros de rehabilitación a la usanza europea o a la usanza aún estadounidense son absolutamente distintos. Estos reclusorios, que eso es a lo sumo a lo que llegan a ser nuestras penitenciarías, realmente recluyen a los reos, pero no lo rehabilitan, no pretenden rehabilitarlo, y si en algún momento se pretendió que eso ocurriera, es evidente que no está sucediendo. Por el otro lado, en lo que el señor fiscal hace algún tipo de molestia aparente, tiene que ver, supongo yo, con que si las medidas extraordinarias en los reclusorios son adecuados o no. Evidentemente para la relatora no han servido, y francamente la posibilidad de que existan situaciones extrajudiciales y que se estén dando, bueno, pues desafortunadamente es eso, es una posibilidad real, es algo que pudo haber ocurrido y que puede estar ocurriendo. No me consta, pero sí, debo decirlo, por lo menos en el pasado hay un caso, cuando yo me acercaba a medicina legal,
que sí todo parecía indicar que se trató de una ejecución extrajudicial. Ahora, que esto se haya seguido repitiendo, no, repito, no me consta, pero es que la policía es el ente que nos representa a todos. Los malos son los del otro lado, los mareros, las personas que están allende la ley, más allá de la ley. Los buenos deben ser la policía, y como tal la policía no puede sobreponerse o pasarse o extralimitarse más allá de lo que la ley explícitamente les ordena. Y por eso uno también es más duro en el análisis que se haga a la policía. Ahora, las cárceles de El Salvador son, lo digo como psiquiatra, son verdaderamente espantosas, pues. O sea, yo he estado más de alguna vez visitando a algunos reos y algunas personas que tenían problemas mentales y debo decir con toda sinceridad, desde las Bartolinas hasta las cárceles son horribles. Son horribles. Ahora, lo que pasa es que el sentido de la vendetta, de la venganza que el salvadoreño o que en el salvadoreño subyace, hace que querramos que esta gente sufra. Pero no nos damos cuenta que entramos en una circular en donde al final estas personas salen convertidas en 2 veces criminales o en 2 veces aquello por lo que fueron recluidas, y entonces la situación se vuelve más caótica. La solución no es porque han hecho daño, hacer más daño. Probablemente muchos no van a estar de acuerdo conmigo, pero esa es la pura verdad. Si nosotros no trabajamos en resolver el problema, sino nada más en vengarnos de esa gente, vamos a tener cada vez más dificultades y más delincuentes potenciales que salen ya pues graduados del delito. Ok, lo que recuerdo de que dijo la relatora en una entrevista que dio, dice que no ha terminado el informe, que lo va a terminar en un par de meses más, pero que tiene ya la información que tuvo en El Salvador, que pudo ver. Dijo la relatora de que algunos jefes policiales habían aceptado la existencia de este tipo de delitos, como son las ejecuciones extrajudiciales, pero que no eran ellos, no era la policía, sino que podían ser alguien que había cometido un exceso o grupos aparte de la policía. Pero la relatora decía que habían circunstancias o hechos policiales muy semejantes a cada vez que ocurría un hecho similar. Ya como que la policía lavaba pruebas y hacía una serie de maniobras que le parecían altamente sospechosas. ¿Qué piensas tú, Félix? Sí, creo que hablaba de ciertos patrones. Bueno, mira, me extrañaba que se estuviera hablando ya de un reporte así en caliente cuando apenas termina una misión de este tipo, porque si algo tiene Naciones Unidas es que cuando sale un reporte ha sido elaborado en equipo, ha sido revisado, filtrado por muchas instancias, y cuando se hace público hay toda la responsabilidad de lo que se dice, lo que se afirma, lo que se recomienda. En este caso, lo más probable es que se hiciera algún anticipo de algún resumen ejecutivo que se está preparando, alguna guía, y que se adelantaran algunas informaciones que ha generado justamente estas reacciones, porque han sido de todo tipo, desde descalificar a la que va a hacer el reporte, creo que es Agnes Calamar, que ya ha tenido mucha experiencia en estos temas. En Filipinas hizo una investigación similar y también ha recibido críticas de ese tipo. Alguien la llamó que no era una reportera, que no hacía reportes, sino que era una saboteadora, porque estaban generando climas de desestabilización en los países donde informaba. Pero aparte de esa cuestión anecdótica, el tema está en que los que han patrocinado estas medidas extraordinarias y han pedido que se extiendan en el tiempo son los que tienen que asumir la responsabilidad de lo que ahí se está expresando, lo que se está reportando. Y aquí la responsabilidad es compartida tanto en el Ejecutivo como en el órgano legislativo. Y vimos la reacción de algunos diputados, también igual tratando de descalificar este informe preliminar, para llamarlo de alguna manera. Y por otro lado, es decir, no dando una explicación desde el Congreso, sino que pidiéndole a algunos diputados de la oposición, sobre todo del Partido Arena, que el Ejecutivo tendría que definir un periodo de vigencia, porque si son medidas extraordinarias, tienen que ser por un tiempo determinado. Y además, para pedir una prórroga,
debería de justificarse por qué se extiende la prórroga y por cuánto tiempo. Pero al parecer decía, así como tuvimos durante la guerra una medida extraordinaria que es el estado de sitio, que debe durar 30 días, y aquí pasamos 7 años. Y cada mes, porque así es la Constitución, había que estarlo extendiéndolo mediante acuerdos en el Congreso, o sea, en la Asamblea Legislativa. Entonces no quisiéramos caer en lo mismo, de estar haciendo medidas extraordinarias que tienen que tener una vigencia corta en el tiempo y extendiéndolas constantemente, porque si es extraordinaria debe tener una finalidad, una metodología y resultados tangibles en el periodo para el cual se establece. El tema está en que no se ha podido todavía llegar a la raíz del problema. Yo recuerdo que cuando se iba a pedir esta prórroga, hará unos cuantos meses, el obispo Medardo Gómez me llamó para reunirnos ahí con grupos de familiares de personas que estaban en esta situación de afectación. Sobre todo eran algunos artículos que ellos querían que se pidiera una inconstitucionalidad, y les decía, miren, si aquí lo que hay que hacer es ir a la Asamblea Legislativa y en el momento que se va a pedir la prórroga, hacer estos señalamientos en 2 o 3 literales de un artículo sobre llamadas, visitas íntimas, etcétera, y dejar que las medidas sigan, porque sí han sido efectivas en algunos temas. El tema de las comunicaciones, por ejemplo. Tan es así que, bueno, ya va a tener efectos electorales, porque creo que en el penal de Ciudad Barrio el centro de votación está a la par de... Yo quería separar un poco los temas, te fuiste a la parte, digamos, de las medidas extraordinarias. La verdad que están ligadas, pero ¿podemos permitir que en El Salvador haya ejecuciones extrajudiciales? ¿Podemos permitir que encerrar a gente en una cárcel significa casi, digamos, matarlo dentro de una cárcel? Bueno, ya incluso hay una sentencia de la Asamblea Constitucional que declara inconstitucional este hacinamiento que se está dando en las cárceles. Y yo no sé si es cierto, pero leí en una parte de este informe de Naciones Unidas que de la vigencia de estas medidas a esta fecha, que sería como menos de 2 años, año y tantos meses, se habían capturado 39,000 personas. Me parece una cifra totalmente exorbitante, pues, y que qué vamos a hacer con tanta gente capturada. Porque como decía el doctor Fortín Magaña, el tema no está en estar metiendo gente a la cárcel, es decir, con eso estamos reproduciendo un problema, creando escuelas de delincuencia. Entonces hay que ir a la raíz del problema, y tú señalas un punto importante, pero que es no es causal, sino que es efecto. Es decir, hay ejecuciones sumarias, ¿sí o no? Los patrones que señala el informe y otros que se han conocido ya, en Washington hubo toda una investigación por el tema de San Blas y otros que se dieron, indican que puede haber esa práctica. Ahora, que lo asuma institucionalmente las fuerzas del orden público, que como decía bien Miguel, es decir, deben de estar del lado de los buenos y por tanto no estar haciendo cosas condenables, es lo que pone en cuestión esta situación. Ok. Mi estimado Dagoberto, ¿qué piensas de esto? Has tenido buena idea en eso de los saludos, Nacho, porque... ¿Fue idea mía? ¿Fue idea mía? ¿Sí? ¿Fue idea mía? Sí, ya. Porque es muy importante. Pues es la gente que mira y le da seguimiento al programa. Claro. Sí. Un saludo a Karen Gutiérrez de Monzón, que va a cumplir años este día, parece que el sábado. Y también un saludo a la Evelyn, a Dieguito, a Jaime y a Irene. Todo el mundo pórtese bien y háganle caso a la Karen. Un saludo a Carla Parker y a su mamá. La Carlita es una gran lectora y nosotros también le damos seguimiento a Shakespeare. Ese gran trabajo sobre el mercader de Venecia. Julieta. Tiene, Carlita, una crítica dura al capitalismo, a la lógica de los mercaderes. Y esta serie de presentaciones en el Luis Poma, ahí nos vamos a encontrar. Un saludo también a la Roxanita Mena, que acaba de venir de los Estados Unidos y está hoy en Ciudad Arce. Este sábado estuvimos en San Vicente, platicando, informando y discutiendo con la gente bonita y lúcida de San Vicente. Esa es una ciudad trepidante, con gente simpática y bonita, quizás la más bonita del país. Con vos, Eliú, ministro de Obras Públicas, mirá
Me cuenta mi tía en Gracia, allí en la Santa Leonor, que tienen problemas con unas rayas amarillas en la calle sobre la 75. Ahí entra miles de gente que viven en las colonias que están allí. Y te cuento a vos, Eliú, para ver qué puedes hacer vos, de que la policía llegó un día de estos a poner multas y me parece que hasta capturar a la gente que cruza allí. Vos estás bien enterado, además son bien listos en esto de las calles. Arregla eso vos, Eliú. Y también una parrilla del agua que se está hundiendo. Te voy a dar la comunicación con mi tía en Gracia para que ella te informe bien. Un abrazo. Ok. Un abrazo. Mire, permítame, Eliú, hay un montón de hoyos por muchas partes. Por favor, solucione el problema. Porque es demasiado. Ya, estimado. Pero es la Santa Leonor, Eliú. Que no se te olvide. Voy al corte y vuelvo contigo. Bueno. Ya volvemos. Este 4 de marzo, vota PCN, vota Ramón Curi, casilla número 1 en San Salvador. Quiero ser tu voz. Ya regresa. Debate, elecciones 2018. Hay cosas en la vida que no se ven. No vemos la confianza, aunque sí lo que logra. Pero hay un tipo de confianza que sí vemos, esa que depositas en nosotros. Se ve cuando movemos sueños, cuando hacemos crecer nuestro futuro. Esa que mueve familias y hace que la tierra toque las nubes. Tu confianza nos impulsa para mover sonrisas, personas y al país entero. Tu confianza se ve, nos mueve para que tu vida también lo haga. Bancos de El Salvador, desarrollando al país. En El Salvador siempre decimos, un vaso de agua no se le niega a nadie, mucho menos a un niño. Es un derecho humano. Pero hay quienes quieren privatizar el agua para hacer negocio con ese recurso que nos pertenece a todos. Por eso los diputados y diputadas del FMLN estamos luchando contra la privatización, porque queremos garantizar tu derecho al agua. Hacemos más por la gente. Vota FMLN. El segundo segmento de debate, gracias a Banco Agrícola. Los salvadoreños somos solidarios. Por eso sabemos que juntos derribamos imposibles. Sumémonos de corazón por la Teletón. Sí. Dagoberto. En este punto, sin duda que hay que esperar el informe de la Relatora. Pero ya dio un preliminar. Sí, pero con ese informe preliminar, que es como un anuncio que ella hizo, ya uno tiene elementos. Porque, ¿con qué se enfrenta ella? Con una guerra. Una guerra. Y este es un concepto que no entra en la cabeza del gobierno. Aunque han convertido a la Policía Nacional Civil en una fuerza militar y en una fuerza punitiva. Entonces, hay una lógica, que es la lógica de la guerra. Esa lógica invade todos los terrenos. El derecho penal, por ejemplo, se convierte en la lógica del derecho penal del enemigo, en donde el enjuiciado es enemigo. Y entonces las garantías que el derecho penal supone tienden a desaparecer.
Y los centros penales también. Fíjate que el artículo 27 de la Constitución establece 5 objetivos de los centros penales. Nada más esa parte leo, no leo otra cosa. Dice, el Estado organizará los centros penitenciarios con objeto de corregir a los delincuentes, educarlos, formarles hábitos de trabajo, procurar su readaptación y prevenir los delitos. Son 5 cosas. Hay que ver la dimensión de todo esto. Ahora bien, es que estamos en el terreno de lo que se llama medidas extraordinarias. Medidas extraordinarias. ¿Y la guerra es acaso una situación ordinaria en una sociedad? No. Es una situación no ordinaria, es extraordinaria. Y hemos dicho entonces que eso de lo extraordinario invade todos los otros terrenos. Es más, lo extraordinario tiende a convertirse en ordinario cuando el autor carece de otra política y de forma de evaluar lo que la relatora ha empezado a poner sobre la mesa, es justamente eso, esa fenomenología. Por ejemplo, las ejecuciones sumarias. Claro, ¿es evitable eso en una lógica de guerra? En realidad no. Y es que en el fondo hay, en los combatientes de la Policía Nacional Civil, oí bien la figura que he usado, combatientes de la Policía Nacional Civil. Un policía es un agente de autoridad, así se llama un policía. Pero en la actual coyuntura son combatientes. Y el desarrollo de la guerra presenta a la pandilla con iniciativa en la guerra y a la policía a la defensiva. Entonces la reacción comprende ejecuciones sumarias a la hora de las horas. La pandilla está causando bajas a la Policía Nacional Civil, bajas. Hace poco le causó 8 bajas. ¿Vos te imaginas? Sí, vos te imaginas lo que eso significa en una situación, hombre. A la guerrilla, cuando el ejército le causaba ese número de bajas, era una cosa muy grave. Y reaccionábamos, porque esa es la lógica de la guerra, nos cobrábamos eso. Ellos también están haciendo lo mismo. Ahora, la crítica de las Naciones Unidas a toda esta política resulta lógico. Uno desearía que el gobierno escuchara eso, tomar en cuenta eso. Es en beneficio del mismo gobierno. Parece que no es así. No tiene mucho tiempo. Vamos a ver en este mismo programa la lógica de las medidas extraordinarias. Mire el nombre, medidas extraordinarias. Eso quiere decir que está fuera de lo ordinario. Fuera de lo ordinario. Pero hay la lógica que sin duda va a aparecer en el informe de la relatora. Cómo lo extraordinario se convierte en ordinario. Esa es la guerra. Esa es la guerra justamente. Que les entra por el rostro y por los ojos, pero la inteligencia no les permite reconocerlo. Dago, para que quede muy claro, tú estás diciendo que es un actuar casi normal por la circunstancia extraordinaria que vive la policía en nuestro país, que hay ejecuciones extrajudiciales. Estoy diciendo que hay una lógica de guerra, porque hay una guerra, ese es el fenómeno. No es la lógica normal de la persecución del delito y del delincuente. Pero ¿puede actuar igual las fuerzas de orden de un Estado a un grupo delincuencial?
¿O antes, como ocurría con un grupo irregular? Ese es el problema. Cuando un cuerpo de policía que tiene que ver con la seguridad pública, esa es la función constitucional, es desnaturalizado y es convertido en una fuerza de combate, como ocurre hoy, las fronteras se diluyen y se borran. Y tenemos un futuro el día de mañana donde no sabemos qué hacer con lo que creamos. Claro. Ok. No, es que fíjate que Dagua ha entrado al tema de fondo y no es que lo está sacando de la manga de la camisa, es que el ministro de Defensa dijo que estamos en una guerra de baja intensidad. Claro. Ya lo calificó, que no ha habido eco a eso o que no se le quiere tratar como tal, esa es otra cosa, porque seguimos tratando el problema como si fuese un problema de orden público, como si fuera una delincuencia común, como que si no estás tratando con una fuerza organizada, bien estructurada, con recursos financieros, con armamento pesado, con entrenamiento, campamento. Es decir, es una fuerza que no la puedes tratar como los delincuentes callejeros que andan asaltando en los buses. Es decir, esto es otra cosa, que no lo queremos reconocer, así como tampoco se ha reconocido que la migración forzada es por razones de violencia y se ha dicho que es por reunificación familiar que la gente se va. Es decir, hay una forma de querer ocultar la realidad o querer tapar el sol con un dedo. ¿Y por qué es importante una reconceptualización de eso? No solo por la cuestión táctica que dice Dagoberto, de cómo se trabaja y se actúa en una situación de guerra y en una situación de combate a la delincuencia común en un Estado de Derecho. La guerra tiene reglas y tiene derechos, está el jus ad bellum y el jus in bellum. Y las reglas de la guerra no son las reglas normales de los estados que están en situación de no guerra. Entonces, esta es una cosa muy, muy de fondo que no hemos querido abordar de esa manera. Y no sé por qué, porque si se tratara de definir y redefinir la naturaleza del conflicto, y ojalá en la relatoría se forme ese contexto, porque si la relatoría viene a hacer unas recomendaciones a partir de una experiencia o de algo empírico o simplemente fáctico, no va a perder sentido, porque le tiene que dar el marco conceptual a la situación que vivimos, porque no es lo mismo estar combatiendo delincuentes comunes que una fuerza organizada que desafía al Estado, que tiene territorio, que controla territorio, que tiene una economía, posiblemente la tercera economía más grande de este país es la economía que surge de esta parte del crimen organizado. Después de la economía formal y la economía informal viene la economía de las pandillas. Es decir, esto es otra cosa. Y si no lo dimensionamos correctamente, no vamos a tener la estrategia para combatirlo correctamente. Y no solo se trata de represión, porque también el relato, o lo que se conoce de este relato preliminar, lo reconoce lo que el gobierno ha hecho, la creación de estas granjas. Hemos visto al vicepresidente de la República ir a inaugurar centros penales modernos, la reincorporación de algunos privados de libertad. Es decir, hay un esfuerzo también y lo reconoce el informe preliminar. Pero aquí habría que ver cuál es ese contexto y ese marco conceptual que se le da de si realmente estamos frente a un conflicto de dimensiones de guerra de baja intensidad, como dijo el ministro, o sigue siendo un problema de seguridad pública en el cual la policía le ¿Hay que sincerarse en ese aspecto? No podemos seguir queriendo ocultar que estamos en esa situación. Y si lo dijo el ministro de Defensa, no es un periodista ni un analista que lo ha dicho un funcionario que tiene responsabilidad y que si fuera una guerra tendría la primera responsabilidad, porque esa le toca en una guerra, no es la policía, no es los cuerpos de seguridad, es la Fuerza Armada la que actúa. ¿Quiere agregar algo más sobre esto? Sí, no, lo que pasa es que yo... Y la pregunta sí, ¿estarías porque se prorrogue la medida extraordinaria? Bueno, no, solo para terminar el otro aspecto, yo estoy de acuerdo que cuando un ministro habla y dice cosas tan reveladoras como las que dijo el ministro en cuestión, bueno, pues hombre, ya es momento de poner las barbas en remojo. Pero también hay que recordar y hay que insistir en que el Estado tiene la obligación de ser el garante de los derechos humanos fundamentales de todas las personas. Y yo no sé, pero es que, bueno, ustedes dos son abogados, pero yo como psiquiatra... ¿Mande? ¿Abogado? Sí, claro.
Claro, el doctor Gutiérrez. Los dos son abogados, está diciendo. Sí, los dos son abogados. No todos somos perfectos. No, menos mal que son dos. Antes tenía 3 aquí, era más complicado. No, pero este es un bonito, porque tú sos sociólogo, ¿no? Y periodista. No, pero Sí, estudié sociología. Estudiaste sociología. Y yo, pues, soy psiquiatra, pero la cuestión es que, miren, el daño psicológico que se le hace a las personas en las cárceles o en las Bartolinas, es que de verdad, si es que eso, es que da miedo. O sea, la gente duerme parada. O sea, no es una forma más o menos metafórica de hablar. La gente duerme parada. La gente hace con las pajillas de ¿cómo se llama? Pajillas usadas que van entrando y los pedazos de plástico de las bolsas donde hubo agua o lo que sea, hacen unas especies de hamacas en donde los más veteranos pueden dormir y descansar y los demás duermen parados uno contra el otro. Ahí mismo. Sí. Y orinan a los compañeros. Es terrible. Es horrible. terrible. Es que realmente la situación, y es que hay que castigarlos, por Dios, en esta tendencia nuestra de querer vengarnos de todo el mundo, no nos damos cuenta que hay también un montón de personas que son inocentes y aún los culpables tienen que ser rehabilitados porque, como mencionaba el doctor Gutiérrez, don Dago, conocido socialmente, realmente lo que dice la Constitución es rehabilitación, educación, prevención. Sí. Y estas son cosas que no se están cumpliendo. Sí. Ahora, que hay una guerra, pues sí, desafortunadamente hay una guerra, pero aún en la guerra debe haber principios y el Estado no puede contentarse, muy al estilo de nuestro Estado o de nuestro gobierno, con insultar a la relatora de derechos humanos o decir que esto no es cierto. O sea, es un informe preliminar, pero las reacciones que se han replanteado a partir de este informe, bueno, ha habido algunas, como digo, la del señor fiscal, que dice hay que analizar y hacer más énfasis en otros aspectos, y hay otros como don Eugenio Chicas, bueno, que básicamente lo que pidió fue que no se metiera la señora, pues, o sea, no puede ser. No sé si ustedes leyeron la entrevista que dio ese médico norteamericano que estuvo 2 meses preso en Mariona, y Mariona es de las mejores cárceles. Este es un médico norteamericano que fue detenido en el país porque portaba marihuana, pero él tenía un permiso. Tenía un permiso médico para poder consumir marihuana, porque en su país, en su estado, se lo permitían. Aquí ya pasó por el aeropuerto, parece, lo agarraron y por llevar marihuana. 2 meses tuvo Mariona. Cuenta atrocidades. Él dice que es tremendo estar en una cárcel en El Salvador. Entonces, bueno, ya volvemos. Decidimos el camino más seguro y con justicia construiremos el futuro. La libertad y el trabajo junto al pueblo nos darán la paz forjando la unidad. Gana es la fuerza, gana el futuro, que junto al pueblo llegará. Confiando en Dios. En el momento que crees que ya no puedes más, COSABI de RL. Es importante saber que tienes el apoyo, que siempre será tu primer paso al desarrollo, porque el cooperativismo es el progreso de una sociedad que trabaja en equipo. Somos miles de salvadoreños que trabajamos día a día para construir un mejor país. Por eso, en COSABI de RL te ofrecemos los mejores beneficios en depósitos a plazo, cuentas de ahorro y créditos con tasas competitivas a todos nuestros asociados. El tercer segmento de debate, gracias a Sistema Fede Crédito. Realiza tus operaciones financieras por medio de Fede Móvil
del sistema Fede Crédito. Los que somos 100% salvadoreños, en familia aprendimos que el tiempo es oro y que debemos disfrutar cada momento. Por eso, para nuestras operaciones financieras, utilizamos Fede Móvil, Fede Red 365, Fede Banking y Fede Punto Vecino del sistema Fede Crédito. Canales electrónicos, una razón más para usar la familia de productos y servicios de las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema Fede Crédito. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Bueno, no, a mí Con yo... Mitterrand, cuando no, el gobierno Mitterrand fue. Estamos hablando de un tema que tiene que ver con la visa de Estados Unidos. Perdón. Ya, perdón. Terminamos ese tema, ¿no? Sí. Terminamos ese tema. Bueno, otro tema, digamos, importante que teníamos, no sé si quieren que nos vayamos a lo que fueron las elecciones en Costa Rica. Sí. ¿Sí? Es un tema... Importante elecciones en Costa Rica, ¿no? Sí, claro. Lecciones aprendidas. Mire, ¿vieron ustedes a la posible primera dama, la esposa del pastor evangélico que obtuvo el primer lugar en las elecciones de Costa Rica? ¿No vieron que hablan lenguas? ¿La vieron? Yo no la vi, pero sí oí. Anda circulando un video, la señora habla lengua. A lo mejor puede trabajar en las Naciones Unidas, pues, o sea, hacer varias lenguas. No es multi, no es que sea multi. La señora por supuesto, agarra ahí y se pone, digamos, a gritar y todo. Habla con la dignidad. Cosa que no es que es un caso realmente impresionante, porque este señor estaba un mes antes de la elección con el 3%. No, sí, es un caso. Y Félix, voy a poner contexto. Primero, primera vez que en Costa Rica hay tantos candidatos. Un poco antes de las elecciones, nadie sabía, creo que eran 12 candidatos, cuál de los 12 podía tener ninguna posibilidad. Todos tenían una ponderación baja. Los partidos tradicionales, igual que los otros, al mismo nivel, en el suelo. De repente viene el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde recomienda a Costa Rica establecer el matrimonio igualitario y empieza, digamos, a cambiar todo, y este pastor evangélico empieza a agarrar fuerza y termina en primer lugar. Ok. Ese es el tema, justamente. Pero eso, digamos, que es lo coyuntural. Es decir, eso es lo que sucedió en esta elección. Lo estructural en Costa Rica, y me tocó verlo allá a principios de la década pasada, era el rompimiento del bipartidismo. Un bipartidismo que se había construido desde la Revolución Costarricense en 1948, tuvieron su guerra civil, y el 49 con don Pepe Figueres, que establece una fuerza socialdemócrata que le da estabilidad a esta nación y la pondera prácticamente como la democracia más antigua de América. ¿Y qué pasó con ese sistema bipartidista, donde socialdemócratas y demócratas cristianos o socialcristianos se disputaban y la alternancia en el ejercicio del poder? Que a partir de esa elección, que incluso también fue la primera vez que iba a una segunda vuelta Costa Rica, la ganó don Abel Pacheco de los socialcristianos. Buen psiquiatra. Sí, era un psiquiatra. Y que es el que metió preso a don, ¿cómo se llama? Rodríguez. Sí, es cierto. O sea que los psiquiatras pueden ser presidente. Pues cuando la gente está suficientemente loca, ¿verdad? No, pero fíjate cómo estaría loco que al expresidente que estaba en la OEA, secretario general de la OEA, y don Abel Pacheco, desde el mismo partido, lo metió preso, pues. Así que bueno, esperemos que llegue el psiquiatra para dar lecciones de moral. En todo caso, lo que estaba diciendo era que el fenómeno más importante y la elección que estamos viendo, que ya es un fenómeno más generalizado, es el rompimiento, la crisis de los sistemas de partidos tradicionales. El bipartidismo en Costa Rica quedó totalmente anulado. Y en esta elección, los dos grandes partidos, que fueron durante más de 50 años, 60 años, la estabilidad, los pilares de esa democracia, han quedado irrelevantes. Ninguno de los dos entró a la segunda vuelta. Ahora, dato importante, también el Nayib Bukele de Costa Rica quedó en cuarto lugar. Sí, pero tampoco tuvo, digamos, no fue por ese lado el efecto. El efecto fue religioso, parece. No, es que fue, por lo digo, la parte coyuntural fue demoledora, porque este señor con un 3% aparece con el 24% después de lo que tú comentabas, que hubo una opinión consultiva, ni siquiera una resolución, esa opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el caso de Costa Rica se vuelve vinculante por el sistema constitucional costarricense, que yo te digo, es de los pocos que he visto, solo España conocía yo, en el cual una norma internacional o un tratado internacional en derechos humanos que sea superior a la Constitución prevalece sobre la Constitución. Ahora, dime una cosa, Costa Rica es de los
países centroamericanos menos religiosos, tengo la impresión, ¿no? Eso creíamos que era un país Eso laico. creí. Pero es que salió salió la fuerza conservadora. Bueno, de hecho, pero este tenía una sola diputada en el Congreso. Y esta diputada ya sale diciendo que ya van a crear el Ministerio de la Familia. O sea, ya la está agarrando cuerpo. Yo sí creo que hay que distinguir lo que son los aspectos religiosos de los aspectos relativos, por ejemplo, a la defensa de la vida o este tipo de cuestiones que pueden tener una vertiente religiosa, si uno quiere, pero que no necesariamente tienen una vertiente religiosa. Por ejemplo, él es un pastor evangélico y la mayoría de la confesión costarricense es mayoría católica. No es tanto porque el tipo sea un religioso, porque se ha votado, sino precisamente porque vino la creencia de que se iba a atacar a la familia. Los valores tradicionales de la familia. Porque Costa Rica, sí, aunque no es un estado confesional, es un estado que reconoce la religión católica como religión oficial del estado. Sí. Y además todavía tiene la figura del concordato, que era algo que se usaba entre los estados y la Santa Sede, que ya es un anacronismo en el derecho internacional. Porque en nuestra, y eso me lo enseñó aquí don Dago, que aparece también en la Constitución de El Salvador, una relevancia para la Iglesia Católica. Para la Iglesia Católica. Más o menos igual que Costa Rica, no dice que es la religión oficial, pero dice que se reconoce a la personalidad de la Iglesia Católica y a las otras iglesias. Bueno, pero también. ¿Qué está pasando en supuestamente el país con mejor población para analizar la política, el país con una población más educada, que termina, digamos, en esta situación? Porque a mí no me parece, digamos, que un hecho así debiera haber motivado la política o pueda determinar quién gobierne Costa Rica por ese hecho. El abstencionismo. La mayoría de gente no llegó. ¿El abstencionismo? Sí, es decir, Costa Rica estaba normalmente en los estándares del 80% y hoy quedaron asustados porque quedaron a un 60 y tanto por ciento. 67 y algo. Y en esta segunda vuelta se está prediciendo un mayor absentismo porque cae justamente en Semana Santa además. Y mucha gente, yo tengo un amigo ahí, funcionario electoral, que dice que no va a ir a votar, le han caído todo el mundo encima. Sí, porque él, siendo un funcionario electoral, dijo, yo no voy a ir a votar. Pero ya no es el presidente del Tribunal Electoral. No, es un funcionario de Capel. No va a votar. Es un funcionario de Capel, pero en todo caso había ese descontento de la sociedad con la política, porque al final eso es lo que está traduciéndose y lo que hay que leer en clave democrática, la frustración con la política tradicional. ¿Qué está pasando, Dago, en Costa Rica? Este es un tema muy importante que tiene que ver con nosotros. Ese país, Costa Rica, siempre estuvo, incluso en la época de la colonia española, como aparte. Y los movimientos políticos más importantes se dieron Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras. Y el conflicto entre los criollos de Guatemala y los criollos de San Salvador fue un factor movilizador de la independencia. Los grandes propietarios de Costa Rica se vincularon desde un principio a Europa y lograron el desarrollo del cultivo del café. Toda esa zona tenía muy poca población. Y mira cómo es la cosa. En nuestro país, el establecimiento del cultivo del café y de la lógica de esa economía se da en el marco de la destrucción de los ejidos y las propiedades comunales, que lanzó a la gente a la calle. Y entonces los nacientes cafetaleros y propietarios pudieron establecer salarios de hambre. En Costa Rica no. Y no es por la buena fe de los cafetaleros, sencillamente porque necesitaban hacer eso para tener mano de obra. Entonces los salarios fueron más importantes. Allí se definió una burguesía. Mira, esto es clave. En nuestro país, por ejemplo, a esta altura, 2018, vos tenés que preguntarte si hay o no hay burguesía. Es que la burguesía, como expresión económica, se acerca a las reglas de lo que se llama democracia burguesa.
Entonces, en Costa Rica durante todos estos años ha habido esa lógica de la democracia burguesa. La mayor crisis de ellos estalla en 1948. Ellos le llaman la revolución. Allí establecieron reglas del juego. Y entre las reglas más preciosas, un personaje importante ahí fue don Pepe Figueres, un gran cuadro político muy inteligente. La lógica del bipartidismo. Ese bipartidismo es una gran jugada. ¿Le dio estabilidad a Costa Rica? Sí, eso consiste, mira la lógica de ese juego, en que la gente vota por un partido este año y gana, el otro pierde. Pero este no hace nada diferente en el fondo de lo que este haría. En la siguiente elección, este que perdió aquí, gana aquí. Y este que ganó, perdió. Y la política no cambia. Esa es una maravilla. Ahora, eso se hundió en Costa Rica. No con esta votación, es que viene cayéndose. Es lo que se llama derrumbe. El derrumbe es un proceso diferente al colapso. En el fenómeno político se trata de derrumbes. Ahora, ¿qué ocurrió hoy? Y vos tenés que preguntarte, ¿y por qué hoy ganó la gente que no tiene partido? Mira qué fenómeno. Ganó la gente que no hace de la política, esta política partidista, su negocio principal. Porque si yo soy un pastor protestante, claro, es un trabajo político, sí, pero no partidista. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál es la psicología de esa población que llevó a que ocurra este fenómeno? Uno, en Costa Rica hay un desfase entre la economía y la política. Es que hay un marco económico capitalista y hay un marco político que es el que asegura esa lógica económica. Este es el entramado. Cuando esa lógica política falla, el entramado económico queda en el aire. Y vos te preguntás, ¿y qué ocurrió? ¿Y por qué estos pastores ganaron? Uno. Porque, fíjate, aquí en nuestro país, el artículo 26 reconoce legalmente a la Iglesia Católica. También en Costa Rica. Pero el texto de la Constitución de Costa Rica sobre la Iglesia Católica dice otras cosas. Nuestra Iglesia Católica, la Madre Iglesia, es diferente a la forma séptica como aquí se maneja el tema en el artículo 26. Es decir, que esa dimensión católica tiene otro peso y otra configuración en la Constitución. Pero no fueron los católicos, fueron los protestantes. ¿Qué ocurre? Uno, el tema de la moral. El capitalismo cultiva una determinada moral y una determinada ética. Esa, que es influencia ideológica, ha dejado de funcionar. El discurso de un pastor protestante establece otra moral y establece otra ética. Y la gente dijo, esta es con la que vamos. Dos, también plantea una seguridad, pero en Dios. Y ocurre que en un Estado la seguridad la da el Estado y no Dios. Pero la gente con esa votación está diciendo, no hay seguridad del Estado. No hay seguridad del gobierno. Es Dios quien da la seguridad. Otra cosa, la fe. La fe sustituye a la esperanza. Mira qué fenómeno. Ok. Tengo que ir a un corte, mi estimado. Está interesantísimo lo que estás diciendo, realmente. Vamos al corte, volvemos rápido.
Hoy es un nuevo día en Antiguo Cuscatlán. Aquí comienza el futuro. Ese futuro que debemos edificar para nuestros jóvenes y nuestros hijos, para que su realidad sea otra. ¿Y por qué no? Para que sea mejor que la nuestra. Somos la generación que cambia las cosas, porque aunque unos digan que no se puede, que es imposible, que no nos compete, creemos que es necesario hacerlo y que lo podemos hacer. Estamos trabajando para alcanzarlo y aquí comienza el futuro. Hay cosas en la vida que no se ven. No vemos la confianza, aunque sí lo que logra. Pero hay un tipo de confianza que sí vemos, esa que depositas en nosotros. Se ve cuando movemos sueños, cuando hacemos crecer nuestro futuro. Esa que mueve familias y hace que la tierra toque las nubes. Tu confianza nos impulsa para mover sonrisas, personas y al país entero. Tu confianza se ve, nos mueve para que tu vida también lo haga. Bancos de El Salvador, desarrollando al país. El cuarto segmento de debate gracias a COSAVI DRL. Te ofrecemos créditos VIP Plus y Platinum hasta $40,000 para consolidar deudas. En el momento que crees que ya no puedes más, COSAVI DRL. es importante saber que tienes el apoyo, que siempre será tu primer paso al desarrollo, porque el cooperativismo es el progreso de una sociedad que trabaja en equipo. Somos miles de salvadoreños que trabajamos día a día para construir un mejor país. Por eso, en COSAVI DRL te ofrecemos los mejores beneficios en depósitos a plazo, cuentas de ahorro y créditos con tasas competitivas a todos nuestros asociados. Vamos con Francisco Bonilla para saber qué están diciendo a esta hora los amigos televidentes. Buenas noches, Hay Francisco. mucho interés en el programa. Buenas noches. Dice el señor Ernie Díaz, qué raro que el doctor esté en contradicción con la embajada de los Estados Unidos, o la embajadora más bien, quien dijo ayer que quiere cambiar, lo puede lograr, integrándose a los programas que se han creado con ese propósito. Dice Luis Contreras, el criminólogo, son medidas extraordinarias, nada más de nombre. En requisas, decomisan dinero, celulares, etcétera. Es una bandera política. Su aplicación no es efectiva, plantea. José Rafael Castro dice, la relatora de la ONU dijo también el tema de la seguridad vende votos, por eso se aprovechan unos. Conozco a un diputado que juega con eso, buscando votos, plantea José Rafael Castro. Dice Minero Ramos, el observatorio o la observación siempre es la misma. Cárceles en condiciones inadecuadas, hacinamientos insalubres. En un país que no le alcanza para tratar enfermos, que no crece en su economía, no hay para las pensiones, pedir por asesinos es increíble, dice el señor Ramos. Ricardo Flores Joya dice, al adoptar el término combatientes, ¿significa que se encuentra en guerra y que tiene que pelear o combatir a un enemigo? Le pregunta Dagoberto Gutiérrez. Adela Aragón dice, peor aún, los estamos tratando como delincuencia común cuando la Sala de lo Constitucional ya los declaró terroristas. Estados Unidos mata terroristas alrededor del mundo y la Ley de Derechos Humanos ONU lo avala. ¿Por qué no El Salvador?, le pregunta. Dice Elisa, la relatora de la ONU dio su opinión basada en una criminalidad normal en cualquier país. Aquí es una guerra y debe analizarlo bajo esa situación. Cambiaría de opinión, plantea. Dice Francisco Paco Hueso, tiene mucha razón, le dice Dagoberto Gutiérrez, los panelistas, un policía para ser efectivo y contundencia debe ir más allá del delincuente, o sea, traspasar los límites de lo legal. Tatiana dice, Nacho, supongo que si el doctor Fortín opina que hay que cumplir con lo que pide la relatora, entonces hay que cumplir con legalizar el aborto, el matrimonio igualitario, que también lo han pedido, ¿o no? Le pregunta el doctor Fortín. Alma dice, en Costa Rica lo que cambió todo fue lo del matrimonio igualitario. Aquí hace una semana la Sala de lo Constitucional frenó la posibilidad de ratificar la ley del matrimonio, pero ya venían a pedirlo con todo el show electoral que montan previo a cada elección. Finalmente dice Jorge Díaz, doctor Magaña, hay que recordar que después de la tregua, Arena, usted incluido, hizo campaña para que el gobierno endureciera el trato de los privados
de libertad. Vamos al estudio para las respuestas de los señores panelistas. ¿Quieres empezar tú, Miguel? Pues supongo que sí, Hay porque varias... cada día me vuelvo más popular aquí contra todos los cheros del Lo que me país. preocuparía es que termine siendo candidato presidencial. Ya El vemos presidente que- de todos los locos. Tú dijiste que... No, pero de músicos, poetas y locos todos tenemos un poco. ¿verdad? Todos. No, miren, realmente si hay alguien que mantiene sus puntos de vista y los mantiene en el tiempo, si es popular o no es popular, francamente no me importa, ese soy yo. Yo la realidad es que lo que he comentado toda la vida es que las maras, y lo dije en su oportunidad, que las maras iban a ir creciendo, que la tregua no servía, que después de la tregua iba a haber un incremento del número de pandillas, que las medidas extraordinarias no pueden ser llamadas extraordinarias si se mantienen permanentemente en el tiempo, que de alguna manera el gobierno no está teniendo éxito, que los números se pueden matizar y cambiarle los colores y decir que de repente ya no son 103,000, sino que son 103 por cada 100,000, sino que son 60 por 100,000 habitantes los muertos, pero que la realidad es que la violencia sigue estando desbordada y que no está habiendo una solución. Desde la otra perspectiva, yo he sido, soy y seguiré siendo hasta el final de mi vida un firme defensor de la familia y de la vida desde el momento de la concepción. Y lo he dicho con toda la franqueza, si eso es políticamente correcto o no lo es, francamente a mí me tiene totalmente sin cuidado. Y lo creo así. Y en ese orden de ideas me importa muy poco lo que pueda decir un extranjero sobre la familia. Yo lo que he dicho sobre Costa Rica es que el elemento central en donde hubo la inflexión y el cambio fue precisamente cuando se habló de los valores judeocristianos tradicionales. Yo no creo que sea una cuestión de religión y de verdad no lo creo. Creo que es una cuestión de una serie de valores que son compartidos por la mayor parte de los latinoamericanos. Ahora, lo que pasa es que de ahí a pasarse a hablar de que si la relatora de los derechos humanos dijo estamos hablando de las cárceles, y respecto a las cárceles, el que me diga que las cárceles del Salvador son una belleza y un modelo a seguir y que están rehabilitando a las personas, y el que no se dé cuenta que la rehabilitación es necesaria para evitar la vorágine y el problema que se siga perpetuando, el que diga eso es que simplemente no sabe lo que está diciendo. Y lo digo con mucho respeto, pero nunca ha ido a una cárcel, nunca ha visto las condiciones deplorables en donde están y nunca ha visto que eso no nos va a sacar del problema, sino que nos va a llevar a un problema más grande. Creo que es suficiente por hoy. Ajá, ¿quién quiere seguir? Bueno, mira, quizás solo por el tema de las cárceles, porque sí hemos visto, como decía, y lo reconoce la relatora, el esfuerzo del gobierno, que para mí incluso en alguna ocasión dije que aquí se estaba con mucho orgullo y mucha pompa yendo a inaugurar centros penales, cuando en Holanda los estaban cerrando porque no había presos. Y en vez de ir a inaugurar escuelas, hospitales, estábamos inaugurando centros penales y lo hacíamos así como con mucho orgullo, ¿no? Lo cual es una realidad, pero es una contradicción. Ahora, con relación a lo que se mencionaba ahí de las dos fallos de la Sala de lo Constitucional, uno donde dice que las pandillas son terroristas y que por lo tanto hay que darles un tratamiento de terroristas, yo creo que eso hay que matizarlo. Es decir, hay leyes y aún a la persona pues que se le acuse del cargo más grave de una violación a un ilícito penal, pues tiene su garantía si es un ser humano y hay que tratarlo como tal, es decir, se le aplica el castigo que la ley establece, pero y está además prohibido en la Constitución. Las penas infamantes, dice, están prohibidas constitucionalmente. Sí. La prisión perpetua, las penas infamantes. Entonces, no podemos, si no aceptamos penas infamantes, mucho menos podemos aceptar una pena que es una ejecución sumaria. Porque cuando justicias a alguien y simulas que es un combate, estás cometiendo pues un acto más allá de una pena infamante, estás cometiendo pues una violación a la Constitución. Y finalmente, el tema de la otra sentencia de la Sala, que más bien ha sido
un fallo de seguimiento en el que le ordena a la Asamblea Legislativa, incluso la que viene, que no puede conocer el tema sobre el matrimonio igualitario, porque dijo no se habían cumplido los requisitos constitucionales cuando se planteó esa reforma en la Constitución. Y eso era pues que no se había tenido la suficiente discusión pública del tema para que la Asamblea pudiera haber aprobado esa Constitución, y que es parte del proceso de formación de ley. Es decir, en el proceso de formación de ley debe haber esa fase de la discusión de los proyectos. Y aquí definitivamente no vamos a entrar, y espero pues que ningún diputado o candidato a alcalde en la campaña o una campaña presidencial ponga ese como tema de agenda o de debate político, porque si ya estamos divididos política e ideológicamente, este tema dividiría más a la sociedad. Es decir, nuestra sociedad, donde, igual que en Costa Rica, el factor conservador va a ser muy determinante, porque en el caso de Costa Rica, repetía yo, si bien no es cierto que es un problema religioso, sino de valores, porque la sentencia se refiere a dos temas. Uno, al matrimonio igualitario, y dos, a que la identidad de las personas trans sea reconocida. Es decir, es un derecho en que una persona que cambia de género cambie de identidad legalmente. Eso es lo que le dice la opinión consultiva al Estado costarricense, y el Estado lo va a hacer. No sé si allá la Sala Cuarta, que es la Sala Constitucional, le va a dar vuelta a eso. Así que yo me quedaría hasta ahí, pues, para que Dago pueda continuar con los temas ya de la guerra. Correcto. Todas las preguntas son muy importantes y muy inteligentes. Esta es la parte que a mi juicio es la parte más importante del programa. Son las preguntas de ustedes, los cuestionamientos de ustedes. Es lo que enriquece el programa. Y es deseable que esto se desarrolle y que florezca. Ahora bien, nosotros en nuestra historia hemos tenido 6 guerras. Mira cuántas. Empezando con la de 1524, cuando nos invadieron los bárbaros allá por el río Paz. Y nos derrotaron militarmente. Esa derrota tuvo consecuencias funestas. Nos quitaron el idioma, nos quitaron las leyes, nos quitaron los dioses. Pero de ahí vienen otras guerras, 6, hasta llegar a la guerra actual, que es la más sangrienta de todas, la más compleja y también la más complicada, donde hay un motor económico. Fíjate que la guerra civil, que es la anterior, tuvo un motor político, expresada en la exclusión política. Pero esta guerra social tiene el motor de la exclusión económica. Esto explica su complejidad. Ahora bien, observemos que aunque la figura de la guerra, con toda su complejidad, no es presentada así por el gobierno, sin embargo, la lógica de la conducta es de guerra. Es de guerra. La preparación que se le da al policía es una preparación militar. El armamento que usa el policía es armamento militar, propia para la guerra. Y entonces sigue siendo policía y agente de autoridad, apegado a la función relacionada con la seguridad pública, tal como dice la Constitución. Me parece que no. Se convierte entonces en un combatiente que tiene la misión de aniquilar la fuerza viva del otro. Es que esa es una lógica de la guerra. Eso es lo que explica esta figura. Eso es lo que explica esta figura. Ahora, esto significa que tiene la policía la puerta abierta para ir más allá de la ley, como se hizo la pregunta. Ese es el problema, que no se debería. No se debería. Porque si va más allá de la ley, aquí entramos en un territorio de nadie.
Y entonces, del otro lado, que también tienen armas y tienen capacidad, fíjate, de organizar emboscadas, entonces tienen capacidad de respuesta, capacidad de iniciativa. Ese es el problema en que el país ha entrado. Cuando la Sala de lo Constitucional usó la figura de terrorismo, a mí me pareció una figura desconocida que no guarda sintonía con la lógica jurídica y la inteligencia jurídica de mis amigos de la sala. Y en su oportunidad se lo dijimos en diferentes momentos, porque eso pone las cosas en otro plano. Porque está planteada en todo caso una solución política. Es que si yo no te venzo a vos, entonces tengo que entenderme con vos. Esa es la lógica de la negociación. Si yo te venzo, te aniquilo. Es la lógica de la guerra. Te fusilo y te cuelgo de un palo de mango. Esa es la lógica de la guerra. Pero si yo no te venzo, ¿qué es lo que ocurrió con nosotros? Entonces hay que negociar. Hay que negociar. Ok. Bueno, yo no sé si vamos a terminar. ¿Qué guerra es esta? ¿La séptima, dijo? Es la sexta. La sexta. Sí. Y también la vamos a perder, parece. Hemos perdido todas. Con lo que se ve, vamos al corte, ya volvemos. Sí, esa. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Nuestra juventud necesita oportunidades para desarrollar todo su talento y creatividad. Por eso, abriremos la primera ciudad joven del país, donde vamos a fomentar el arte y la cultura. Habrá cursos enfocados en inglés y tecnología. También tendrá internet gratis. Daremos becas y créditos para emprendimiento, además de promover pasantías laborales y el primer empleo joven. Bueno, tenemos otro tema que también es interesante. En esta semana el secretario general del FMLN ha vuelto a insistir que el candidato de la cúpula y de todos es Gerson Martínez. Y el vicepresidente Ortiz ha vuelto a insistir que el FMLN debe realizar elecciones internas transparentes para elegir a su candidato presidencial. Señores, a ver, Félix. Bueno, ya no sorprende nada, pues estas cuestiones que entendíamos de que se iban a respetar las reglas, estamos viendo que se están pasando sobre ellas. Y por supuesto genera reacciones. El hecho de que el vicepresidente, que ha expresado su interés por competir en las elecciones internas del partido, que se deben de convocar en el momento oportuno, cuando dice la ley, y se deben de respetar las reglas de equidad en toda contienda, no se le va a cargar la mano a un candidato, por mucho que diga el secretario general, o ya no hay que decir cúpula, porque se enoja Rolando Mata, hay que decir las argollas, así como decíamos antes, la argolla. Entonces si la argolla quiere tener un ungido, entonces ya eso me da el derecho de hacerlo. Yo creo que estamos y hemos adoptado la democracia representativa como forma de administrar, ¿verdad?, el ejercicio del poder, tanto al interior de los institutos políticos por mandato de la Sala de lo Constitucional, como en la sociedad. Entonces aquí el tema sería si este ungido, si Gerson, que como yo lo dije ya en varias ocasiones, merece mi aprecio, mi respeto, mi admiración por su calidad de revolucionario y de funcionario, él asume ese papel que
su partido y las argollas de su partido no lo están asumiendo. Y él toma distancia de eso, que creo que es lo que Óscar le ha pedido. Gerson, tú deberías de distanciarte ¿Pero de eso. tomó distancia? Yo no vi. No sé, yo creo que él aparece en algunos actos, él creo que lo yo no creo que haya tomado distancia. Él en lo personal no ha dicho nada, pero él también, yo creo que en el caso de Óscar también, ojo, hay que tener mucho cuidado porque acordate que el partido está en una situación tan precaria y los resultados se anuncian tan mal. Esta la encuesta que se publicó este día de la Universidad Francisco Gavidia le da una diferencia con relación a la Arena enorme, y la derrota se la pueden cargar a Óscar. Es decir, que el partido ¿Pero perdió. por qué? No tendría por qué. Es decir, porque él está desafiando al partido. No, pero, no. Mira, hemos visto que... Pero sería grosero si fuera bueno, así. Más grosero que estar diciendo tenemos el derecho de escoger y decir que este es el ungido, no puede haber. Entonces, una excusa con la militancia, decir, miren que perdimos las elecciones porque este señor se puso a estarnos criticando, puede ser una excusa. Entonces, también ahí hay que tener mucho cuidado, porque en este juego de poder al interior de un partido que está, yo no digo que en desbandada, pero está en un momento tan bajo que fíjate hasta dónde se ha llegado, que se tiene que sacar la curul vacía de Chafik para, en memoria de Chafik, voten por nosotros. No sale ningún diputado diciendo, miren, es porque yo presenté esta iniciativa, es porque nosotros hemos hecho eso. Es decir, hay una precariedad y una carencia en esa oferta que nos está haciendo el partido, sobre todo a nivel de los diputados, que la situación va a ser desesperante. Entonces, y los resultados pueden llegar, y yo lo dije ya en alguna ocasión, que si el FMLN se queda con 28 diputados o menos, va a ser un partido totalmente irrelevante en la toma de decisiones en la Asamblea Legislativa, porque ni para mayoría simple ni para mayoría calificada va a jugar ningún papel. Entonces la situación es grave en este partido, y entonces van a buscar echarle la culpa a quien sea. Y ahí es donde Óscar debe de cuidarse, porque lo que él que esté exigiendo, y que no solo es legítimo, sino que es legal lo que está pidiendo, y que podría incluso presentar él una demanda al Tribunal Supremo Electoral para que se sancionen las personas que están incumpliendo una norma que no solo es de estatutaria al interior del partido, sino que es de ley secundaria, o la ley de partido establece eso. Él tiene que tener mucho cuidado para que no le venga a pasar a él la factura de lo que puede ser una debacle electoral. Sí. Bueno, la factura, y yo me imagino el día 4 de marzo en la noche. Sí, eso se ¿Qué va va a pasar saber si el FMLN le va mal? ¿Qué le va a ir mal? ¿Va a renunciar a la jefatura del FMLN? No, eso no lo va a saber nunca. No, eso ya hacen los partidos democráticos. Donde no, hombre, le van a echar lo que puede hacer es poner cara de sorpresa, fíjate. Me sorprende, ¿verdad? Ese es el mejor chiste de la noche. Yo la realidad es que yo sigo insistiendo que el mejor candidato para el FMLN sería Óscar Ortiz. Y obviamente pues Espérate, pero alguna gente puede pensar que esto no tiene nada que ver con el FMLN. Y no y tengo no te nada gusta que el ver. FMLN. ¿Lo estás diciendo porque le conviene a la derecha o no? No, es que la figura de Óscar Ortiz no es desagradable para la derecha. Y obviamente tampoco es desagradable para la izquierda. O sea, efectivamente, yo con el FMLN, como dicen en mi pueblo, tush, que no sé qué quiere decir, pero así decían. Y entonces, y con el FMLN actual, que es realmente la antítesis de la democracia. Vuelvo a repetirlo, y ahí no le gusta a algunas personas, pero es que del FMLN histórico, don Dagoberto, por ejemplo, es miembro, y tengo el honor de considerarme su amigo. Claro. Y la realidad es que tenemos puntos de vista comunes y puntos de vista diferentes, como lo hemos dicho muchísimas veces. Y se peleó por una situación que se consideraba una injusticia, y esa injusticia pues provocó una guerra que llevó, ¿qué? 70,000 muertos en las formas más conservadoras de la expresión, porque ustedes saben cómo se saca ese número, lo sacó Medicina Legal, porque se llevaban libros, y entonces los libros se le ponían 6,000 muertos cada año, no 5,999, sino 6,000 muertos. Entonces multipliquen 6,000 por no sé qué número y eso sale 72,000 muertos. Y entonces eso es un número totalmente ficticio. Ahora, yo no soy una persona de izquierda, sí es claro que no lo soy, pero sí soy un demócrata.
Y sí creo genuinamente en que, hombre, si hay una situación en donde la Sala Constitucional está diciendo que tiene que haber una elección, y nos guste o no, así es la historia, hombre, seguir, y vuelvo a decirlo también yo no tengo nada contra el exministro de Obras Públicas, o sea, me parece que es un señor que merece todo nuestro respeto, y bueno, yo tengo mis diferencias como muchísimas personas tienen diferencias con mi punto de vista y de pensar. Pero el punto es que no se quiere sino imponer un dedazo. Y eso no puede ser democrático. Eso no puede ser democrático y le está haciendo mucho daño al FMLN. Ahora, que esto a mí me satisfaga, no, la verdad no. La verdad es que yo creo que son posiciones. Tengo que cumplir con algunos compromisos. Vamos al corte y volvemos rápidamente con Dagoberto y algo más que ustedes quieran decir. Sí. Ya volvemos. Soy Donald Castro y tengo una ruta del buen recomer. Es por eso que como food lover te llevaré a una cocina diferente todos los días. Advertencia, ver este programa puede ocasionarte hambre. Recuerda que puedes verme de lunes a viernes 11:30 de la mañana por TCS Plus y en la pestaña Programas desde la app TCS Go. Mis queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas, soy el Padre Luis Ernesto Ayala Benítez y te invito de lunes a domingo a ver la reflexión del Evangelio a tu alcance a las 6:25 de la mañana por TCS Plus. Al aire. Bueno, aquí uno se entretiene en el programa y también fuera del programa. Dagoberto. Esta es una situación muy dramática que tiene que ver con la historia. En este momento, Gerson, con el que somos amigos, es el candidato de la cúpula. Esta es una situación desfavorable para Gerson. Y uno no entiende bien cómo es que vos llegaste a esa situación, Gerson. ¿Qué necesidad tenías? ¿Qué urgencia tenías? Porque me parece que vos tenés suficientes condiciones para ser un candidato normal, hombre, que la gente te elija. Claro. Pero sin duda hubo circunstancias que te llevaron a ser candidato de la cúpula. Y cuando nosotros estamos usando la figura cúpula, hay un sentido de exclusión. Porque otra cosa es que se diga la dirigencia. La cúpula es otra cosa. Tiene una dimensión arquitectónica que se pone y se quita y el edificio sigue siendo el mismo edificio. Ese es el significado de esta figura. Ahora bien, es totalmente cierto que el partido FMLN se encuentra al final de un camino que empezó cuando después de la guerra civil los antiguos guerrilleros se convirtieron en la nueva clase gobernante junto con Arena, estableciendo una alianza, porque tanto Arena como el FMLN concertaron el papel de vigas maestras del régimen político. Ahí empezó esta historia. ¿Y por qué el ejército dejó de ser la fuerza gobernante que era desde 1932? Es que no ganaron la guerra. Este es el punto. ¿A dónde encontrás esto que yo estoy diciendo hoy en el artículo 212 de la Constitución? Bueno, 30 o 25 años después termina esa historia.
Sin duda el FMLN tiene condiciones para hacer un balance. ¿Cómo ocuparon ustedes el poder del Estado? ¿Propiciaron transformaciones en la vida de los seres humanos? ¿Se preocuparon por gobernar de una manera diferente a los otros gobernantes? ¿Hicieron de la honradez en el manejo de la cosa pública un criterio fundante? Sus funcionarios se han caracterizado por la eficiencia, la abnegación en el trabajo y por la eficacia de su gestión. Todo eso ustedes sin duda lo van a evaluar. Pero terminó el experimento. ¿Tiene ese partido condiciones para renovarse por dentro y desde abajo hacia arriba? No lo creo, no lo creo. Y no veo qué es lo que vas a hacer vos, Gerson, en todo eso. Oscar tiene razón cuando plantea que debe haber transparencia. Y eso es lo mínimo, eso no es lo máximo, lo mínimo, que debe haber debate, sí, debate y discusión, debate y discusión. Dios quiera y que el santo de los políticos, que es Santo Tomás Moro, les alumbre la cabeza. Allí en la iglesia de Guadalupe pueden comprar unas velas que ahí venden, que tienen mucha eficiencia. Pero el de los políticos salvadoreños es Sangolote. Entonces... Sí. Bueno, señor. Tenemos unos minutos. Tenemos 4 minutos más. Bueno, el Félix, dale vos, Félix. ¿Hay que agregar sobre esto? No mucho más que decir, sino simplemente, bueno, ya lo dijo Dagoberto, el llamado a Gerson, porque pareciera ser que hay que hablar a las personas que tienen la capacidad de escuchar. Sí, porque ahora, hacerle el llamado a la argolla del FMLN de que deje de hacer lo que está haciendo es como predicar en el desierto, es decir, no te escuchan. Ahora, se habla mucho de encuestas, las encuestas todas son unánimes, pero ya sabemos el resultado de las encuestas ya cuando es real, ¿no? Cuando es la elección. No es necesariamente así. No. Y lo que ha pasado en toda América Latina es que todas las encuestas han sido un desastre. No, en el mundo entero, acordate del Brexit en Inglaterra, si era que se quedaban adentro de la Unión y lo sacaron, o sea... Sí, y todos los países que han tenido una encuesta no han resultado las encuestas, en Costa Rica tampoco resultaron, en Chile menos, que tuvo elecciones hace poco, etcétera. Ahora, cuando decimos que el FMLN puede estar mal, ¿es por lo sentimos en el ambiente? No. ¿No? No. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que por qué se puede decir que el FMLN le va a ir mal en esta elección? Es una buena pregunta. ¿Qué es lo que la gente está diciendo? Y estoy usando la figura gente, no la figura pueblo, que es otra cosa. Lo que la gente está diciendo es que no quiere que el FMLN continúe en el gobierno. Y no quiere que Arena regrese. Pero además, al hablar con la gente en todos los pueblos de este país, de todos los niveles, hay un rechazo a la experiencia con este gobierno y otros gobiernos. Pero además, al hablar con la gente del FMLN, que ha tenido una actividad partidaria importante, en este momento la gente está retirándole su apoyo. Sin mencionar a la gente de los Estados Unidos, en donde el partido ha tenido casi siempre múltiples respaldos financieros. Allí todo eso se ha perdido. El despliegue que en este momento tiene la figura y el discurso de Bukele expresa justamente eso. Es como las olas del mar. ¿Qué le queda? A ver, en el caso de que el FMLN le vaya mal, y mal significa que pierde la mayoría, la posibilidad de impedir la mayoría absoluta.
que perdiera más de 3 diputados o 3 diputados. ¿Qué debe hacer el FMLN? ¿Qué debe hacer o qué va a hacer? ¿Qué debiera hacer es que son si cosas le va mal? distintas, ¿no? Claro. Sí, es que son cosas distintas, lo que debiera y lo que va a hacer. Es que una cosa, eso se le ha dicho siempre. Es decir, ¿qué sería lo lógico que hiciera? ¿Plantearse una renovación? Pero si eso se viene planteando desde hace tiempo. Si mira, los mismos líderes, las mismas caras, es decir, tienen 30 años de estar ahí y no se cambia, no lo puede sacar. Y otros partidos se han remozado, han venido cambiando. En las alianzas que hemos tenido, por eso podemos hablar con propiedad, porque hemos estado aliados, hemos estado con fraternidad, con solidaridad, diciéndoles, enviándoles el mensaje. Miren, es momento de cambiar. Pero lo que hacen es que no te escuchan y en vez de tender puentes con la gente que aprecia, que quiere, que quisiera que la izquierda tuviera una fuerza y una capacidad y una aceptación social, lo que hacen es dinamitar los puentes y que irse quedando cada vez más aislados y encerrados en una torre marfil que pudiera ser las empresas, que puede ser la gente que se va a quedar con fuero. O sea, ya no importa el proyecto político, lo que importa es el proyecto personal, y en el sálvese quien pueda, los que se van a quedar con fuero legislativo y manejando empresas, bueno, y las que se quebraron, se quebraron. Imagínate la capacidad de administración que ha tenido este partido, no solo, como decía Dagoberto, sus funcionarios en el gobierno, sino en las empresas que hicieron. La empresa esta de aviación, la Beca, la otra, una financiera que tenía, que empezó a tirar dinero y 60 millones, no sé cuántos se perdieron. Es decir, no ha habido ninguna capacidad demostrable de que pueden ser buenos administradores ni de la cosa pública, ni siquiera de una empresa a nivel El problema privado. no es el partido, es la dirigencia. El problema, creo yo, es una dirigencia que ha impedido que las nuevas generaciones se superaran. Una dirigencia que cerró un instituto que se llamaba Instituto Agustín Faraunda Martí para capacitación y preparación de cuadros. Tiempo nuestro pero enemigo. Le agradezco mucho, Miguel. Muchas gracias, muchas gracias, Nacho. Muchas gracias, Dagoberto. ¿Cómo no? Muchas gracias, Félix. Amigos televidentes, los espero mañana a las 8 en un nuevo debate. Que pasen buenas noches.